Bendiciones, mi querida amiga, amigo. Hoy voy a hablar acerca de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vamos a irnos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 22, versículo 14. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa? Que aunque la invitación a la salvación o el éxito es para todos, solo unos pocos responden con verdadero compromiso. Proviene de la parábola muy bonita que habla también de las bodas, indicando que se escucha el llamado, pero pocos se preparan o perseveran. Jesús concluye con este aforismo la parábola del banquete de bodas, donde los invitados originales rechazaron la invitación. La oferta de la salvación es universal, pero pocos aceptan el arrepentimiento y la fe es necesaria. Se utiliza para señalar que aunque muchos aspiran a una meta, pocos logran el éxito final debido al esfuerzo requerido. No es falta de voluntad divina, sino una cuestión de quienes responden al llamado. La diferencia entre la oportunidad generalizada y selección basada en la respuesta de la fe. Vamos a irnos a la palabra de Dios, a este pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de vuestro entendimiento, nuestro entendimiento que Dios nos quiere dar, aquellos que somos transformados por medio de la palabra de Dios. Vamos a irnos ahora a otro pasaje bíblico y quiero que me acompañen con sus Biblias, con la que tengan ustedes. Vamos a irnos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra de Dios así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento verdadero del pecado, para ser transformados en un espíritu, cuerpo y alma. Vamos a irnos a Job 11, capítulo 11. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cada una de sus Biblias. Vamos a irnos a Job, capítulo 11, versículo 11. Dice, Dios sabe, porque Él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. Lo dice la palabra de Dios así. O ya que Él conoce a los hombres vanos, ¿no examinará la iniquidad cuando la vea? Dios sabe cuando la gente es falsa, se da cuenta cuando la gente actúa con mal. También vemos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay dimensiones más profundas del alma donde Dios quiere entrar en tu corazón, quiere allanar lo que hay dentro de ti y quiere hacer un cambio de transformación en tu vida. El escogido es ser seleccionado, implica un proceso de transformación y santificación. Vamos a irnos ahora a Lucas con sus Biblias, capítulo 16, versículo 24. Vamos a irnos a Lucas, capítulo 16, versículo 24. Y dice la palabra de Dios así.
Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en el agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo Dios actúa con aquel que llama y con quien escoge. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 7, versículo 21. Y dice la palabra de Dios así: enseña que no basta con llamar a Jesús Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que es necesario hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer esa voluntad divina que Él nos manda. Conformar, dar forma de constituir, ajustar o acordar. Es necesario constituir algo a alguien que ha sido ajustado, constituido, formado. Los llamados son llamados externamente, del corazón hacia afuera, pero el escogido tiene una transformación importante hacia adentro. Vamos a irnos a Romanos capítulo 8, Romanos 8, capítulo 27 en adelante. Y vamos a ver qué dice el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme hace la voluntad de Dios se intercede por los santos. Quiere decir que somos santificados, llevándonos a esa santidad perfecta. El escogido, a diferencia del que está llamado, es que llamado externamente aparenta ser cristiano, pero el escogido tiene dentro de su corazón la transformación de su ser, de su espíritu y de su alma, conforme a la palabra, para hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. Eso es, mis queridos amigos y amigas, y quiero compartirte este último pasaje bíblico, y nos vamos a irnos a Juan. Quiero que me acompañen con sus Biblias. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieras en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de la palabra de Dios implantada en nuestros corazones. Así que, mi querido amigo, ahora vamos a hacer una oración por los llamados y escogidos de Dios. ¿Eres tú un escogido o eres uno que está llamado de parte de Dios? Esta oración es enfocada para el llamado de Dios y buscar vivir como sus escogidos, sirviendo con integridad y proclamando su luz. Oración por los llamados y escogidos. Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo tu inmensa gracia. Te damos gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable y por elegirnos para ser tu linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Señor, oramos hoy por todos tus llamados. Fortalece sus corazones para que el llamado se convierta en una lección fiel y firme.
Ungimos sus vidas, Señor, te pedimos que unjas sus bocas para proclamar tus virtudes y sus manos para servirte con excelencia. Te pedimos fidelidad, que no se rindan ante las pruebas, recordando que tú levantas a los tuyos y que nos has elegido con un propósito enorme. Te pedimos santidad, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, con integridad, rectitud, siendo fieles al llamado que hemos recibido. Gracias, Padre, por no desecharnos y por llamarnos tus siervos. Séllanos nuestras vidas con tu sangre preciosa, Jesús, pidiendo protección, guía y constancia para cumplir la misión que nos has encomendado aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. El propósito y el punto clave es orar por la unción de los llamados a servir y proclamar la luz. La diferencia: el llamado puede ser renunciado, pero el escogido decide firmemente no rendirse, confiando en que Dios levanta a los suyos. Y el orden: primero ser llamados y luego ser escogidos y finalmente fieles, basando en 1 de Pedro 2, versículo 9, y la promesa de no ser desechados en Isaías capítulo 41, versículo 9. Dios les bendiga.